Capítulo 11. La sanidad divina. En el año 1954, el evangelista Tommy Hicks viajó a la Argentina respondiendo a una visión. Mientras viajaba a ese país, el nombre del presidente argentino, Perón, venía a su mente. En su intento de conseguir una cita con el presidente Perón, Hicks se dirigió con el ministro de Religión, quien dijo que esa cita sería imposible. Mientras conversaban, el secretario del ministro entró en el cuarto con una pierna hinchada, pidiendo permiso para retirarse a casa. Hicks sugirió hacer una oración por la pierna, pero el hombre, burlándose, dijo: «Si Jesús mismo estuviera aquí, no podría ayudar con esa pierna». Sin embargo, y sin sentirse ignorado, Hicks puso su mano sobre la pierna del secretario y oró. Inmediatamente el dolor de este hombre se fue. Como resultado de esta sanidad, el ministro de Religión llevó a Hicks a ver al presidente Perón, quien le dio permiso para usar un estadio para una cruzada. A través de la cruzada, muchos más fueron sanos, y Dios envió un avivamiento a toda la nación de Argentina. Wagner, 1986-2023. En cada parte del mundo, muchos de nosotros hemos escuchado, y tal vez experimentado, testimonios de sanidad. La sanidad no cesó con los apóstoles. En cada siglo, personas han creído en Dios para que sane los cuerpos enfermos. Los milagros del Nuevo Testamento han ocurrido siempre que se ha encontrado fe, como en el Nuevo Testamento. Cristo mandó a los discípulos: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 4:15. Él prometió: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». 4:17, 18. Dios no ha cambiado. Su mandamiento de predicar el Evangelio es para los creyentes hoy, y su promesa de sanidad es válida hasta hoy. La sanidad divina es parte del Evangelio. Declaración de fe. La sanidad divina es una parte integral del Evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes. Isaías 53, 4, 5. Mateo 8:16, 17. Santiago 5:14, 16. Lección 11:1. El problema de la enfermedad. Después de que su hija había sido horriblemente desfigurada por un accidente después de su nacimiento, un evangelista dijo a los padres que el pecado de ellos causó el sufrimiento de la muchacha. Esto aumentó la pena de los padres, y su mente y espíritu fueron dañados más que el cuerpo de su hija. Ellos se culparon por el accidente y vivieron bajo autocondenación y culpa por muchos años. ¿La declaración del evangelista era verdadera? No. Su comentario puso una carga de culpabilidad falsa sobre personas inocentes. Betzer 1981-11. Como ese evangelista, muchos enseñan que nuestras enfermedades son resultado de nuestro pecado. Mientras el pecado puede traer enfermedades, no es la única fuente. En esta lección entenderemos bíblicamente la enfermedad y su fuente, incluyendo las causas de raíz del pecado y de Satanás. Recordaremos también que los efectos de la enfermedad llegan a toda persona, sea creyente o no. La fuente de la enfermedad y la muerte. Podemos rastrear la enfermedad y la muerte desde el pecado de Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. El Señor le dijo a Adán: «Maldita será la tierra por tu causa». Génesis 3:17. Todas las dificultades de nuestra vida, incluyendo las enfermedades, vuelven a ese momento. En un sentido, son resultado del pecado de Adán. Las personas a menudo culpan a Dios cuando los desastres o enfermedades vienen. Nos preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? Culpamos a Dios tanto por la enfermedad y la muerte a consecuencia de esta. Es cierto que Dios permite el sufrimiento e incluso puede usar la enfermedad para cumplir su voluntad, pero eso no significa que Él sea la causa. Como una lección de juicio, Dios permitió que María estuviera enferma y después la sanó. Números 12 y 10-15. Dios también permitió que Job pasara por tiempos de enfermedad. Job 1, 2 y 10. Sin embargo, Dios no infligió la enfermedad y el sufrimiento de Job. La Biblia claramente enseña que Satanás fue la causa del problema. Dios permitió el ataque de Satanás dentro de parámetros trazados, y de ahí lo usó para tener victoria sobre él. Menzies y Horton 1993, 194. Dios no es el autor de las enfermedades, es el autor de la vida. Él añora dar salud a sus hijos, a pesar de que Satanás solamente quiere promover la enfermedad. Juan 10 y 10 dice:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Pedro declaró que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10 y 38. Las personas a quienes Jesús sanó no estaban enfermas por causa de Dios. Estaban enfermas por Satanás. Una vez cuando Jesús sanó a una mujer encorvada, el jefe de la sinagoga se quejó porque el milagro había ocurrido en el día sábado. Lucas 1 y 10, 14. En respuesta Jesús preguntó, ¿y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? 13:16. Así Jesús indicó que Satanás era la causa de la enfermedad de esa mujer. Las enfermedades pueden venir por un ataque personal directo de Satanás o por el pecado. A más de su papel de tentar a Adán, Satanás es considerado como el autor de las enfermedades. El pecado de Adán colocó a la humanidad al alcance de Satanás. Satanás se opone a Dios, pero no tiene poder para atacar a Dios. En vez de ello, ataca la creación de Dios debido a la caída de humanidad. Satanás puede emplear enfermedades como un medio de opresión. Él disfruta trayendo miseria y sufrimiento a las personas. El alcance de la enfermedad. Todas las personas, incluyendo a los cristianos, son tocados de alguna manera por el poder destructivo de la enfermedad. Las enfermedades pueden resultar de muchas cosas. A veces la enfermedad es resultado directo del pecado personal. Después de sanar al paralítico en el pozo de Betesda, Jesús lo miró en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor». Juan 5 y 14. Aquí, Jesús declara que la enfermedad puede ser una consecuencia directa del pecado personal. Algunas personas tienen que vivir con el fruto de sus pecados anteriores. Muchos que han sido liberados de la adicción a las drogas o al alcohol pueden seguir viviendo con problemas físicos por su pasada manera de vivir. Una razón por la que Dios odia la enfermedad es por el efecto en el cuerpo humano. El pecado bloquea el deseo de Dios de que una persona sea lo más fuerte posible moral, espiritual y físicamente. Betzer 1981-13. En otras ocasiones, las enfermedades vienen por ataques de demonios. La mujer que estaba encorvada por 18 años había sido atacada por un demonio. Lucas 1 y 11. En Marcos 9 y 17, 27, un demonio hacía que un muchacho permaneciera mudo. Sin embargo, Jesús no trató a todas las personas enfermas como si hubieran tenido demonios. Él no expulsó un demonio de la suegra de Pedro cuando la sanó. Marcos 1 y 29, 31. Él no echó fuera demonios del leproso en Lucas 5 y 12, 13 o del ciego en Mateo 8 y 29, 34. Cuando Jesús se encontraba con demonios, Él los expulsaba. Cuando Jesús se encontraba con enfermedades, Él sanaba a las personas enfermas. Los demonios pueden causar enfermedades, pero no todas las enfermedades son causadas por demonios. Algunas enfermedades son causa de la mala nutrición. Los niños y los adultos en muchos países pobres sufren muchas enfermedades por causa de la dieta pobre que llevan. No podemos decir que su pecado o aún Satanás hayan causado directamente sus enfermedades. Ellos son víctimas de la pobreza. En muchos casos, las enfermedades son simplemente el resultado de vivir en un planeta pecaminoso y maldito. Envejecemos y morimos por el pecado de Adán. Aun cuando Dios nos sana, esa sanidad es temporal. Purdy 1994, 509. Todos estamos sujetos a diversas enfermedades que nos acompañan hasta la vejez, porque la salvación no nos libera del proceso que es parte de la muerte. Hebreos 9 y 27 indica que cada uno, cristiano o no, está destinado a morir. De acuerdo a Romanos 8 y 23, a pesar de que tenemos las primicias del fruto del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos por la redención de nuestros cuerpos. Esta redención final está en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Algunos han enseñado que las enfermedades en los cristianos resultan ya sea de un pecado no confesado o por falta de fe. Sin embargo, esta enseñanza no tiene apoyo en las Escrituras. La Biblia no da evidencia de esto. En Gálatas 4 y 13 Pablo escribe, «Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio». A Timoteo Pablo le dijo, «Ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». 1 Timoteo 5 y 23, de acuerdo a 2 Timoteo 4 y 20. Pablo dejó a Trófimo en Mileto porque estaba enfermo.
En otra ocasión, el compañero de Pablo, Epafrodito, estaba enfermo casi hasta la muerte. Filipenses 2 y 25-27. Estos casos enseñan que los cristianos buenos pueden enfermarse. Pablo no los reprendió por la falta de fe o un pecado no confesado, y nunca negó la enfermedad de ellos. Él mencionó la enfermedad como parte normal de la vida, y de ahí hablaba de las otras cosas. Los creyentes tal vez se enfermen por muchas razones. Algunas veces Dios permite que seamos probados para acercarnos a Él. 1 Pedro 1, 6, 7. A pesar de que Dios se preocupa de nuestra salud física, Él se preocupa más por nuestras prioridades espirituales. Así como usó el sufrimiento de Cristo para cumplir su propósito, puede hacer lo mismo con nosotros. Hebreos 2 y 10. Además, aún no hemos dejado este frustrante mundo. Romanos 8 y 20, 23. Vivimos entre el tiempo de la primera venida de Cristo, cuando destruyó la obra del mal, y su segunda venida, cuando finalmente ante el poder de Satanás. Floxtra 1989, 220. Juan 9. 1:7 cuenta la historia del encuentro de Jesús con el hombre ciego de nacimiento. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cualquier enfermedad que enfrentemos, sea en nuestra vida o en la vida de otros, provee una oportunidad para que el poder de Dios se revele. El Dios que servimos es un Dios sanador. Lección 11.2. La provisión de Dios para la enfermedad, parte 1. John Wesley, un gran líder de la iglesia y padre de la denominación metodista, creía en la unción de enfermos con aceite. Wesley enseñó que Dios quiere que la iglesia practique el don de sanidad hasta que Cristo regrese. Él decía que el don de sanidad se había vuelto poco común en la iglesia debido a la incredulidad, pero creía que la iglesia podía recobrar el don a través de la fe. Wesley registró 240 distintas sanidades divinas relacionadas con su ministerio. Wesley 1983. Las personas pentecostales aceptan la doctrina de la sanidad divina. Muchos la han experimentado en sus propios cuerpos. En esta lección, empezaremos a ver las evidencias bíblicas de la doctrina de la sanidad divina. Enseñaremos que la sanidad divina es parte de la naturaleza y voluntad de Dios. Es una parte importante de las buenas nuevas. La sanidad como una característica de la naturaleza de Dios. Abraham Lincoln tenía una gran reputación por su integridad, que llegó a ser conocido como el honesto Abe. Su nombre describía su carácter. La Biblia usa diferentes nombres para describir a Dios. Isaías 2 y 27 le llama Señor Todopoderoso. Él es todopoderoso y puede hacer todo lo que Él quiera hacer. En Éxodo 3 y 26 Dios dice de sí mismo, Yo soy Jehová tu sanador. Sanador es parte de su nombre. Él es Dios que sana. Salmo 103, 3 asegura, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios nos sana porque está en su naturaleza. El pastor Dan Betzer nos cuenta de una vez que el misionero Bob Hoskins tenía una cita para predicar en su iglesia. Estaba enfermo con cáncer. Hoskins no pudo asistir y envió a su hijo en su lugar. Durante el culto la iglesia cantó el coro, Soy el Señor que sana. El pastor Betzer sintió dirigir a la congregación a voltear hacia la ciudad donde Bob vivía y cantar, Soy el Señor que sana a Bob. En ese momento, al otro lado del estado, Dios sanó a Bob Hoskins del cáncer. Porque Él es Dios todopoderoso, no está limitado por tiempo o espacio. No hay ninguna enfermedad tan grande que Dios no pueda sanar. La voluntad de Dios para sanar. Jonathan fue soldado durante la Guerra Civil Americana. Una noche, su padre soñó que su hijo había sido herido y necesitaba ayuda. Cuando este padre encontró las tropas, el comandante le dijo que muchos de los heridos seguían en el campo de batalla. Él dio permiso a este padre para ir y buscar a su hijo. El padre encendió una linterna y salió llamando a su hijo. Jonathan, tu padre te está buscando. Él encontró muchos cuerpos y estaba a punto de darse por vencido. De repente escuchó una respuesta muy débil. Padre, aquí estoy. Sabía que vendrías. Hewitt 1988, 203-204. El amor llevará a un padre a hacer lo que sea por ayudar a su hijo. En Mateo 7 y 11, Cristo declaró, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Santiago 1, 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación. Uno de los dones de Dios es la sanidad. Dios quiere sanarnos. Él no nos sana porque de alguna manera lo hemos ganado o lo merecemos. Dios quiere sanarnos porque somos sus hijos y nos ama. Juan escribió: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Cristo nos reveló a Dios. Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14:9. Leemos en las Escrituras que Cristo tuvo compasión por las personas enfermas y las sanó. Mateo 2:14, 8:34, Lucas 7:13. Él enseñó que la sanidad divina sigue siendo parte del plan de Dios. Él enseñó que Dios nos ama y que su voluntad es sanar a los enfermos. La sanidad divina como parte del Evangelio. Creemos que la sanidad divina es parte del mensaje del Evangelio por 4 razones. 1. Jesús mandó sanidad cuando Él comisionó a sus seguidores. Cuando envió a los 12, Él les dio direcciones claras, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:7-8. Jesús también dio a los 72 un mandato similar: y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 10:9. Estos mandamientos nos enseñan que Jesús sintió que la sanidad era parte importante del Evangelio. 2. La sanidad verifica que el mensaje del Evangelio es verdad. Cristo dijo a los críticos judíos que creyeran en los milagros, aun cuando no creyeran en Él. Juan 10:38. Más tarde Juan escribió: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 8:30-31. Cuando Jesús mandó a sus seguidores ir al mundo, Él dijo que la sanidad sería una de las señales que le seguiría. Marcos 4:15-18. Los milagros de sanidad significan que el mensaje del Evangelio es verdad. 3. La salvación incluye la sanidad, mientras que la palabra griega sozo significa salvar. La Biblia la usa también en el sentido de sanar, porque la salvación es para todas las personas. Kittel 1964-1135. Un ejemplo es Lucas 8:48, en el cual Jesús dijo a una mujer enferma que lo tocó: hija, tu fe te ha salvado. Cuando Dios salva, Él salva completamente. La sanidad es parte del mensaje de la salvación. 4. Jesús y los apóstoles nos dieron ejemplo al sanar a los enfermos. Jesús no solamente sanó a aquellos que vinieron a Él, Mateo 8:16, sino que también prometió que sus seguidores harían los mismos milagros. Juan 2:12-14. Los apóstoles sanaron a los enfermos. Hechos 5:12-16, cuando Felipe predicó en Samaria, muchos paralíticos y cojos eran sanados. 8:7. En Éfeso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 7:11-12. En el Nuevo Testamento, la sanidad era una señal normal que acompañaba el mensaje del Evangelio. Jesús incluyó a la persona completa cuando habló de la salvación. En la sinagoga nazarena, Jesús leyó del libro de Isaías y luego aplicó esas palabras para sí mismo. Él dijo que el Espíritu del Señor le había ungido a él para predicar las buenas nuevas a los pobres y proclamar vista a los ciegos. Lucas 4:18-19. La sanidad era parte del mensaje de las buenas nuevas que él predicó. Lo mismo sucede hoy día. Por ejemplo, una semana cuando el misionero Glenn Ford y un grupo de ministros aprendices visitaron una villa en Kenia, les trajeron a un bebé que había nacido ciego. Sus ojos estaban completamente blancos. Los ministros pusieron las manos sobre este pequeño y oraron. De repente sus ojos empezaron a abrirse y él pudo ver por primera vez. El milagro causó gran emoción en la villa porque todos conocían a este pequeñito. El milagro divino de sanidad confirmó el mensaje del Evangelio que ellos predicaron ese día. Fundaron una iglesia en la villa que permanece hasta el día de hoy. La sanidad divina va de la mano con el Evangelio. Lección 11.3. La provisión de Dios para la enfermedad, parte 2. Cuando un misionero en el África se enteró que su hija necesitaba una cirugía en un ojo, la familia sabía que no tenía el dinero necesario para esta operación. Ellos comenzaron a orar que Dios sanara a la niña o de alguna manera supliera esta necesidad.
A pesar de que Dios los había usado para traer sanidad a muchas personas, Dios no escogió sanar a su hija de manera sobrenatural ese mismo momento. Más bien, Él proveyó el dinero para la cirugía de una fuente inesperada. Varios años después, la misma hija se enfermó otra vez, experimentando doble visión. Los doctores pensaron que tenía un tumor en el cerebro. Los misioneros y la iglesia local oraron por esta necesidad, y en esta vez Dios obró divinamente sanando el cuerpo de la niña. Dios proveyó sanidad para ella en estas dos ocasiones, pero en diferentes maneras. Dios a menudo usa el conocimiento y las habilidades de los doctores y enfermeras para ayudar a los enfermos. Sin embargo, Él también provee la esperanza de una fuente más allá de los doctores. La Biblia enseña claramente que Dios ha provisto sanidad, ya sea de manera natural o de manera divina. Sanidad a través de la expiación. En el Antiguo Testamento, Dios usaba la sangre de los animales para remover el pecado. Él dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 5 y 11. La expiación era una cubierta para la limpieza del pecado. La sangre de un animal sustituyó la muerte de un individuo que había pecado. El Nuevo Testamento enseña que todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban hacia la cruz. Hebreos 10:4 declara que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pablo escribió que Dios presentó a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Romanos 3 y 25. La sangre de Cristo cubre y quita nuestro pecado. También quita la penalidad y las consecuencias del pecado. Hebreos 9 y 11-28. Una de las consecuencias del pecado es la enfermedad. Aún los individuos en el Antiguo Testamento relacionaron la expiación con la sanidad. Para detener las plagas, Aarón hizo una expiación. Números 4 y 47, 48. Y David sacrificó una ofrenda de holocausto y oró. 2 Samuel 12 y 25. Isaías aplicó los beneficios de la expiación para el sacrificio futuro de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4-5. Mateo dijo que las palabras de Isaías se cumplieron a través del ministerio de sanidad de Jesús. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8 y 16-17. Pedro escribió: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2 y 24. El pecado trajo enfermedad y muerte. Sin embargo, a través de la muerte de Jesús, Dios ha librado a su pueblo de la maldición del pecado y de la enfermedad. Podemos ser sanos por la expiación, los medios de nuestra sanidad. Podemos recibir los beneficios de la muerte de Cristo solamente a través de la fe. La fe es confianza total en Dios y en su palabra. Repetidamente vemos que en el Nuevo Testamento se conecta la sanidad con la fe. Cuando dos hombres ciegos se acercaron a Jesús para ser sanados, les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9 y 29-30. Él dijo a la mujer que tenía hemorragia que su fe le había sanado. Marcos 5 y 34. La fe permitió a un hombre lisiado ser sano bajo el ministerio de Pablo. Hechos 14, 9, 10. Santiago escribió: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago 5 y 14-15. Al entender que las circunstancias pueden disminuir la fe, Jesús nunca rechazó a las personas porque su fe fuera débil. Más bien, Él hizo cosas para avivar la fe, tal como tocarles. Jesús sabía el poder y la recuperación de ánimo que un simple toque puede hacer. Él tomó la mano de la suegra de Pedro, Marcos 1 y 31. Aún a los leprosos que eran altamente contagiosos y se les consideraba que no estaban limpios, Jesús los alcanzó y tocó su lepra cuando los sanó. 1 y 41. Para un ciego, Él puso sus manos sobre sus ojos. 8 y 25. Y otra vez puso lodo sobre los ojos de otro ciego, y le dijo que se lavara en el pozo de Siloé. Cuando este hombre obedeció fue sano. Juan 9, 6, 7.
En todos estos casos, la fe de cada individuo fue en Cristo más que el método. Este concepto también se aplica a la unción con aceite mencionada en Marcos 6 y 13 y Santiago 5 y 14, 15. La unción con aceite en sí misma no sana, más bien es un símbolo del Espíritu Santo. La oración de fe es lo que trae la sanidad. Betzer 1983, 54. La verdad clave a la que necesitamos aferrarnos es que la sanidad viene a través de la fe en una persona. Jesús. La sanidad dentro de un culto puede ser algo bueno. La unción con aceite es bíblica. Los dones de sanidad son bíblicos. De todos modos, la sanidad es posible solo porque Cristo la hizo posible en la cruz. Recibimos sanidad de la misma manera que recibimos el perdón y la liberación. La sanidad viene cuando nuestra fe ha alcanzado a Cristo y la recibe. Algunas veces las personas preguntan qué pueden hacer para ser sanos. Porque la sanidad viene por gracia a través de la fe, no hay pasos garantizados que seguir. Sin embargo, podemos tomar algunos pasos para edificar nuestra fe. Podemos buscar la presencia de Dios en nuestra vida a través de la oración, alabanza y adoración. El Espíritu de Dios es el que da la fe que necesitamos para ser sanos. Romanos 12, 3. 1 Corintios 12, 9, 2. Deberíamos llenar nuestra vida con la palabra de Dios. Juan 15, 7. Romanos 10:17, 3. Deberíamos quitar cualquier cosa que puede impedir nuestra oración o dañar nuestra fe, incluyendo pecados no confesados o relaciones dañadas. Mateo 6 y 33. Santiago 5 y 16. 1 Pedro 3, 7, 4. Deberíamos obedecer el mandato de ir a nuestro pastor y recibir la oración de fe. Santiago 5 y 14. La sanidad está disponible para todos los creyentes. Así como se mencionó en la lección anterior, Jesús dio el ministerio de sanidad a sus seguidores diciendo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 2 y 12. Durante su ministerio terrenal, Jesús mandó a sus discípulos a sanar. Mateo 10, 7, 8, Lucas 10, 9. Antes de su ascensión, él prometió y aseguró que el ministerio de sanidad continuaría. Marcos 4 y 18. Pablo enseñó que el Espíritu Santo ha dado a algunos en la iglesia el don de sanidad. 1 Corintios 12, 9, 28. Estos pasajes muestran que la sanidad está disponible para todos los creyentes. Es decir, la sanidad no es solamente para personas especiales en la iglesia, es para todos los que crean en Cristo por fe. Dios dio la sanidad como un regalo de gracia. No debemos ser sobrenaturalmente justos o santos. A pesar de que es cierto que la sanidad está disponible para todos los cristianos, no significa que todos los cristianos serán sanos. Algunos creyentes luchan con esto, porque piensan que tener fe garantiza que recibirán lo que piden. ¿Cuántos cristianos bien intencionados han dicho a un hermano enfermo o hermana: si usted tuviera más fe, usted sería sano? La fe bíblica no se basa en esa clase de garantía. Abraham y otros fueron alabados por su fe a pesar de que ellos nunca vieron cumplirse las promesas de Dios. Hebreos 11 y 13. Abraham no vio a sus descendientes establecerse en la tierra prometida, pero él pensaba con mucha ilusión en esa tierra. 11 y 10. Incluso cuando Dios no nos sana, pensamos con mucha ilusión en el día, cuando todos seremos sanos recibiendo un cuerpo glorioso. 1 Corintios 3 y 42, 44. Considere al hombre que nació ciego que se describe en Juan 9. Jesús explicó que la condición de este hombre sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. B3. Aprendamos a ver todo lo que viene a nuestra vida, incluyendo la enfermedad, como una oportunidad de traer gloria a Dios. La fe bíblica se basa en la relación de confianza en un Dios soberano. Creemos en Él, porque sabemos que siempre hará lo que es mejor para nosotros, aun cuando no recibimos de inmediato lo que pedimos. Es la voluntad de Dios sanar. Cuando oramos, debemos orar con fe, creyendo que la provisión que Dios ha hecho para nosotros en Cristo es más que suficiente para nuestra sanidad. Si Él no nos sana, debemos seguir confiando en Él. Haciéndolo así, damos gloria a Dios no importando lo que pase. Cuando un predicador empezó a desanimarse porque algunas personas por las cuales él había orado no habían sido sanadas, otro pastor le dio este consejo: sigues predicando a los perdidos aunque no todos sean salvos. De la misma manera sigue orando por los enfermos, aunque no todos sean sanos. El segundo pastor se dio cuenta que no tenemos control sobre la sanidad de las personas. Dios escoge cuando es el mejor momento para sanar, no nosotros.
Nuestra responsabilidad es predicar el mensaje y dejar los resultados en las manos de Dios.